Muy buen día con todos. Les saluda el profesor Zuleta del curso de Biología. Vamos a empezar hoy la semana 16. Vamos a ver entonces los temas de salud y enfermedades. ¿Ya? Un minuto, por favor, para colocar las presentaciones. Un minuto, por favor. Bien, listo. Bien, mil disculpas por la demora y tenemos entonces el capítulo 16, salud y enfermedades, que es el capítulo que vamos a revisar pues el día de hoy. ¿Ya? Bien, teniendo eso en cuenta entonces, vamos a empezar de una vez con las diapositivas y bien, vamos entonces con algunas definiciones, ¿ya? Buen día nuevamente, buen día. Bien, les decía, vamos con algunas definiciones, algunas precisiones antes pues de
iniciar el resto del contenido. Cuando hablamos de higiene, por ejemplo, estamos hablando de la conservación de la salud, o sea, aprender, ¿no? Aprender a conservar la salud, hablando pues de mantener, procurar el buen funcionamiento de los diferentes órganos que nos constituyen, ¿ya? Porque recordemos pues que si entendemos al ser humano como un conjunto de estructuras que deben funcionar todas armónicamente, entonces hay que procurar que funcionen pues de buena forma. Y justamente ese es el punto de la higiene, ¿no? La conservación de la salud, ¿de acuerdo? Y justamente la higiene pues nos indica, nos sugiere normas para evitar, ¿no? Para prevenir enfermedades o alterar en todo caso el normal funcionamiento corporal. ¿Listo? Entonces, según la OMS, cosas pues salud. Estamos hablando del estado de completo bienestar físico, mental y social. Es decir, mantenernos pues en, digamos, en normalidad con los componentes físico, mental y social de cada ser humano. Bien, entendiendo eso entonces, cuando hablamos pues de salud, recuerda pues que alcanzar el estado de bienestar involucra satisfacer necesidades básicas y involucra también satisfacer las aspiraciones personales, ¿de acuerdo? Y entonces, si hablamos de bienestar de manera general, ¿no? Muy general, hablamos pues de educación, de vivienda, alimentación, ecosistemas sostenibles, ¿no? Incluso renta personal, equidad o justicia social, etcétera, ¿no? Es un componente global, no es solamente estar libre de una enfermedad, eso no es solo salud, ¿de acuerdo? Desde 1974, cuando Marc Lalonde, por ejemplo, habló acerca pues de estilos de vida saludables, el concepto de salud se amplió muchísimo y por eso hemos manifestado y repito, hablar pues de educación, vivienda, alimentación, renta, ecosistemas saludables y estables, es parte de la salud humana, ¿de acuerdo? Es parte, repito, de de mantener nuestra salud, ¿ya? Incluso el desarrollo tecnológico y cómo afectan las diferentes tecnologías a nuestro entorno, a nuestro ser, también es mantener la salud, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en teleeducación, en teletrabajo, en telemedicina, que todo es a distancia y remoto, hay que tener también en cuenta, pues, las horas que uno pasa frente a la pantalla, un ordenador, tener en cuenta si la radiación que recibimos es de baja o alta intensidad, es decir, todos esos componentes que terminan afectando la salud, ¿no? Deben ser constantemente revisados y monitoreados para justamente mantener nuestra salud, ya no solamente de manera personal, sino también de manera social. Bien, ahora, ¿qué es un agente patógeno? Un agente patógeno es aquella estructura biológica o aquel ser, ¿no? Organismo capaz pues de causar una enfermedad. Y cuando hablamos pues de estructuras biológicas, podemos referirnos pues a los virus, por ejemplo. Si hablamos de organismos, hablamos de bacterias, protozoarios, hongos, incluso algunos animales que son capaces pues de causar enfermedades, ¿de acuerdo? Esos son agentes patógenos. Muy bien. Vamos pues con esto que es salud, les decía, y estilos de vida saludable. Les decía que desde 1974, cuando Marc Lalonde propone pues discutir ampliamente el concepto de salud y el concepto de bienestar, se ubican pues cuatro componentes de salud, ¿no? Ojo, cuatro componentes de salud. O sea, no solo el hecho de evitar una enfermedad es estar sano. Indicamos lo siguiente entonces, que el aspecto interno, ¿no? La biología humana, cómo nos hemos desarrollado, cómo están nuestros niveles hormonales, o sea, lo que
comúnmente hablamos pues en medicina, ¿no? Si nuestros niveles de azúcar están adecuados, los de sodio, los de potasio, es decir, si todo en nuestro cuerpo está en la concentración y medida adecuada. Dos, el entorno, ¿no? El medio ambiente. ¿Cómo interactuamos con el medio ambiente? ¿Qué hace el medio ambiente con nuestra salud? ¿O cómo es que afecta el entorno a nuestra salud? Entonces ahí estamos hablando, pues, por ejemplo, de contaminación ambiental, ¿no? Hablamos de polución, el uso de insecticidas, digamos, las partículas de polvo en suspensión, ¿no? El smog. Hablamos también incluso del estrés, ¿de acuerdo? Bien. Luego hablamos de los estilos de vida, cómo vivimos cada uno y cómo el hecho de vivir según la forma en que prefiramos afecta pues nuestra salud. Y lo último que tiene que ver ya como con instituciones es el hecho de la organización de la salud. La organización de la salud en el sentido de cuántos hospitales tenemos, qué especialidades médicas hay, falta alguna especialidad, cuánto personal de salud se necesita, ¿no? O sea, todas esas cosas que se pusieron en evidencia, por ejemplo, en el Perú en esta época de pandemia, la falta de camas UCI, la falta de personal especializado, todo eso que es organización a cargo del Estado o de la empresa privada, todo eso es organización de la salud, atención de la salud. Y eso es un aspecto también fundamental de conservar nuestra salud, ¿de acuerdo? Ahora bien, pero ¿qué cosa es un estilo de vida saludable justamente para mantener la salud? Estamos hablando de hábitos, ¿no? Hábitos, costumbres que las personas deben desarrollar, deben realizar para lograr su propio bienestar y su desarrollo, sin alterar su propio equilibrio, ¿ya? Obviamente tomando en cuenta pues cómo interactuamos con los demás y con el entorno, ¿de acuerdo? Por eso es que son 4, decía, pilares fundamentales acerca pues de la salud. Ahora, la práctica de los hábitos o los estilos de vida saludables pues nos va a mantener sanos, ¿no? Ese es el asunto, mantenernos pues en estado de salud. Sin embargo, hay cosas pues que hacemos al revés, ¿de acuerdo? Es decir, actuamos a veces de manera desfavorable para nuestra propia salud. Entonces, por ejemplo, se supone que debemos tener una buena alimentación, una dieta balanceada, ¿de acuerdo? Que aporte equilibrio nutricional a nuestro entorno, a nuestro cuerpo, que aporte los nutrientes que necesitamos. Pero, digamos, en estas épocas incluso, ¿no? Mucha gente pues tiene una dieta desbalanceada, ¿de acuerdo? Esta dieta desbalanceada, sumada a la poca práctica de ejercicios, ¿no? Poca ejercitación, pues simplemente genera pues un aumento de peso, ¿no? Hablamos de sobrepeso causado pues por ese sedentarismo, ¿no? Que se ha tenido, ¿no? Incluso, por ejemplo, pues en esta época en que hemos estado en pandemia, mucha gente pues ha visto este problema de cerca, ¿no? Al no poder salir de repente como acostumbraba a correr o a pasear, qué sé yo, entonces probablemente ha visto pues un aumento de su masa corporal, ¿no? Un aumento de peso. Es producto pues del sedentarismo y una dieta desbalanceada, ¿ya? Otro, se asume que debemos tener un ritmo de sueño saludable, dormir horas adecuadas, pero tenemos un problema, ¿no? El insomnio. Insomnio provocado pues por el estrés laboral, por ejemplo, por el estrés económico, no ocupacional, el estrés físico, o de repente pues por simplemente distraernos, ¿no? O sea, estar realizando otras actividades y no concentrarnos en el hecho de dormir. Así es, y dormir a veces para muchas personas requiere concentración, porque si no, no pueden conceder el sueño. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más? Hablamos pues de higiene, ¿no? Higiene corporal, estamos hablando de limpieza más que higiene, hablamos de limpieza corporal, ¿ya? Y va el otro punto, ¿no? Unos malos hábitos de limpieza terminan, ¿no? Redundan en afectar la salud, ¿no? No solamente limpieza corporal, ¿no? Personal, sino también del espacio en el cual vives, en el cual te desempeñas, ¿no? El espacio que te rodea.
Mantenerlo limpio es procurar distanciar la enfermedad o por lo menos reducir enormemente la probabilidad pues de enfermarnos, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Otro, el asunto del estrés, ¿no? El estrés. Recuerda que el estrés es el extremo cansancio físico y o mental, ¿de acuerdo? Es eso, el extremo cansancio físico y o mental, y eso va a depender de cada persona. Va a depender incluso si hablamos, pues, de estudiantes, ¿no? De personal que se dedica, pues, a labores físicas, ¿ya? Va a depender mucho de su adaptación a la exigencia. Ya hay personas, pues, que no pueden soportar altas exigencias de estudio o de desempeño físico y entonces se estresan, ¿ya? Y el detalle está en qué hacer, pues, para justamente desestresarte, ¿no? Ese es el punto. Mantener el estrés, o sea, conservar el estrés en uno mismo termina, pues, afectando muchísimo la salud porque puede generarte insomnio, porque puede de repente enfocarse en una dieta desbalanceada, porque de repente terminas alterando las relaciones interpersonales con otros y eso aumenta los niveles de estrés, entonces es como un círculo vicioso, ¿ya? Lo que decidas hacer con el estrés es lo que va finalmente a eliminar pues ese estrés o por lo menos ayudarte a manejarlo mejor, ¿ya? ¿Qué más? Bien, se supone que debemos evitar el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias similares, ¿ya? Pero eso también va a depender mucho pues de cada persona. Me dejo entender, o sea, hay gente que va a consumirlo de todas maneras, debería no hacerlo porque esto también puede generar dependencia y problemas a largo plazo de salud, ¿no? Por ejemplo, el consumo de cigarrillos con alta frecuencia, que está demostrado pues que altera la circulación, ¿no? Eh, puede afectar incluso la circulación cerebral o puede afectar incluso el corazón, pero bueno, vamos que hay gente que lo sigue haciendo, ¿no? Igual que el alcohol. Pero bueno, hablamos también de evitar la contaminación ambiental, lo cual no siempre es sencillo, ¿no? Recuerda que Lima, por ejemplo, es una de las ciudades latinoamericanas con mayor grado de contaminación. Bueno, era por lo menos, ahora se ha reducido en buena parte pues por el hecho de estar encerrados tanto tiempo, pero todavía seguimos siendo una de las capitales que tiene pues un alto grado de contaminación. Y para evitar esto tendremos pues que salir al campo, ¿no? Lo cual ahora es un poco complicado. Pero en la medida de lo posible pues estar en espacios abiertos donde haya mucho verde para poder respirar la mayor cantidad de oxígeno limpio o aire libre, ¿no? Disponible, ¿ya? Muy bien. Otro, el hecho pues de una de las formas de reducir y evitar el estrés es justamente tener alguna afición, ¿no? Eh, tener alguna afición o una actividad que llamemos pues de ocio, como lectura ligera, por ejemplo, música, qué sé yo, ¿no? Entonces, esas actividades también van a permitir que nos relajemos, distendamos nuestra energía acumulada y dejemos de lado el estrés. Y una sana relación con las demás personas, ¿no? Equilibrada con las demás personas, también contribuye mucho a nuestra salud. Bien, entonces eso era lo pues que teníamos que comentar acerca de estilos de vida saludables. Bien, ¿cómo se clasifican las enfermedades? A ver, recordando, recordando lo que una enfermedad, recuerda, una enfermedad es una alteración o desviación, ¿no? De la actividad de un órgano. A ver, vamos a escribir, ¿ya? A ver, entonces, decimos lo siguiente. Enfermedad. Entonces, cuando hablamos de una enfermedad, ya estamos hablando de una alteración en la función,
de uno o varios órganos, ¿ya? Generalmente por causas conocidas. Vamos, porque puede haber pues causas desconocidas, ¿no? Como pasó pues por ejemplo al inicio con esta enfermedad del COVID-19, ¿ya? Al inicio pues no se conocía exactamente qué era hasta que empezó pues a haber más casos y en la medida de que aumentaron los casos, aumentó el conocimiento de la sintomatología y por lo tanto la posibilidad de identificar el agente causal o agente etiológico. Ya, ese es otro asunto que tenemos pues que comentar por acá. Cuando hablamos del agente etiológico, estamos hablando del agente causal. Y normalmente estamos hablando, repito, de una enfermedad infecciosa, porque el agente etiológico pues es el patógeno, ¿ya? El que causa la enfermedad, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, ya que sabemos eso, una enfermedad puede ser aguda, puede ser crónica. Es aguda cuando tiene un inicio muy rápido, ¿de acuerdo? Forma súbita, y obviamente el desarrollo también es rápido, no sé que es de corta duración. Estamos hablando pues de la gripe, el resfriado. Recuerda que entre gripe y resfriado hay una diferencia, aparte de que son virus diferentes. El resfriado afecta las vías aéreas superiores, las altas. Estamos hablando de fosas nasales, faringe, laringe máximo no llega más. La gripe, en cambio, es sistémica, afecta todo el sistema respiratorio y podría afectar a otros, no como las zonas articulares, por ejemplo. Pues es que el resfriado común, no, normalmente pues no nos lleva a guardar cama, la gripe sí, ¿de acuerdo? Bien, luego tenemos crónicas, estas que desarrollan lentamente y por lo general pues duran mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la artritis, de la artrosis, el asma, la diabetes, la hipertensión, ¿no? Todas estas, repito, son enfermedades crónicas, ¿ya? Inicio lento y larga duración, muy larga duración. Esporádicas. Una enfermedad esporádica dentro de la frecuencia, una enfermedad esporádica es aquella que se produce de manera aislada, o sea, son casos aislados. Llaman mucho la atención, sí, por lo que hacen con el cuerpo, pero son casos aislados, como los derrames cerebrales o los llamados más bien accidentes cerebrovasculares, ¿no? Accidentes, repito, cerebrovasculares tal como fue tomado en algún momento. Un accidente cerebrovascular, recuerda, puede ser, por ejemplo, no isquémico. Estamos hablando pues de que una arteria se ha dilatado, ¿no? Presionando las zonas aledañas, ¿no? Obviamente si es un vaso que se ha dilatado, pues si es una arteria hablaríamos de un aneurisma, ¿no? Pero se llama accidente cerebrovascular cuando este aneurisma, esta dilatación, está presionando zonas del cerebro, ¿no? Entonces, ahí hablamos de un, repito, accidente cerebrovascular isquémico. El otro es el hemorrágico, ¿no? El accidente cerebrovascular hemorrágico, que es justamente cuando el vaso se rompe y se derrama pues sangre en la masa encefálica o en el sistema nervioso, para ponerlo más general, y entonces eso se llama pues derrame cerebral. ¿Ya? A ver. Esporádicas e infecciosas. A ver, que sea al mismo tiempo esporádica y que al mismo tiempo sea infecciosa, que haya pocos casos, es muy probable, ¿de acuerdo? Repito, que haya muy pocos casos o pocos casos en general es probable, pero que necesariamente llamemos eso esporádico por la cantidad de personas, tendríamos que comparar con otros. O sea, el sentido de esporádico no solamente es porque son pocos casos, sino en términos comparativos, no en términos numéricos. ¿Cuántos hay? ¿De acuerdo? Por ejemplo, en algún inicio, hace muchos años,
se asumió que la obesidad pues era algo esporádico y sin embargo, es más, que ni siquiera era considerada una enfermedad. Hoy en día en Estados Unidos, Norteamérica, ¿no? Bueno, de hace años la FDA considera pues la obesidad como una enfermedad y no como algo esporádico, por el número de casos. Me dejo entender. Entonces habría que comparar ello. No te podría decir exactamente ahorita si hay alguna que al mismo tiempo sea esporádica e infecciosa. ¿Ya? Bien, estamos entonces en enfermedades endémicas. Cuando hablamos de enfermedades endémicas, de nada, no se preocupen, hablamos de enfermedades que son locales, ya que son frecuentes en una región concreta, ya. Generalmente una enfermedad endémica ocurre porque el vector, o sea, el portador, el que transmite la enfermedad es también local, ¿no? Es también regional. Por ejemplo, hablamos de malaria, ¿no? La malaria se localiza pues en Loreto, ¿no? Piura, Tumbes, al norte del Perú, porque justamente en esa zona encontramos al anófeles. En esas zonas encontramos al anófeles, que es el que transmite la malaria, por lo tanto, la enfermedad es endémica de la zona. Si hablamos de la bartonelosis, conocida también como fiebre de la orolla, estamos hablando pues de una zona en concreto, ¿no? La orolla, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente el Flebotomus, ¿no? El insecto que transmite la bartonelosis vive ahí, en esa zona. Entonces, repito, una enfermedad endémica es normalmente conocida en una región en concreto. Y hablamos pues de que el transmisor, ¿no? El vector de esa enfermedad es pues local. Una enfermedad epidémica es aquella, bueno, ahí hablamos nuevamente de números, ¿no? Una enfermedad epidémica es aquella en la que hay rápidamente muchos casos. Rápidamente muchos casos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá en el Perú, una epidemia pues enorme fue la epidemia de cólera en el año 91. Hubo un montón de casos rápidamente. Otras pues, la gripe, la viruela, la peste, no la tuberculosis, cada una en su momento una epidemia. Ahora recuerda que pandemia es cuando la propagación se hace pues por continentes, ¿no? La propagación afecta a todo un continente y es capaz de saltar a otro de manera rápida. Como el actual, pues, ¿no? El SARS-CoV-2, ¿no? El COVID-19 que se convirtió pues en una pandemia, ¿no? Ahora, por el origen, aquí vamos a cuál es el agente pues que causa, ¿no? Si hablamos de un patógeno, hablamos de enfermedades infecciosas. Si hablamos de que no hay un patógeno, serán enfermedades no infecciosas. Entonces, repito, una enfermedad infecciosa es aquella que tiene un patógeno que la causa. Una no infecciosa, pues, no tiene un agente patógeno. Ahora, vamos primero con las no infecciosas, ¿ya? Estamos hablando, pues, de carenciales, funcionales, degenerativas, ocupacionales y congénitas. Recuerda que cuando hablamos de carenciales es porque básicamente nos falta algún principio o algún nutriente, ¿no? En la alimentación. Generalmente estamos hablando de vitaminas, ¿ya? Generalmente estamos hablando de vitaminas. El raquitismo, pues por falta de vitamina D, por ejemplo, el escorbuto, por falta de vitamina C. También podemos hablar, a ver, serostalmia, falta de vitamina A, beriberi, falta de vitamina B1, o podemos hablar de falta de yodo, por ejemplo, ¿no? Como en el caso, pues, del bocio. Las funcionales, repito, las funcionales no se deben normalmente pues a que alguno de nuestros órganos está fallando, ¿de acuerdo? Está fallando. Generalmente se asocia, generalmente, repito, se asocia a algún problema hormonal. ¿Ya? Repito, generalmente se asocia a un problema hormonal. Entonces podemos hablar por eso de diabetes relacionada con la insulina, cretinismo, mixedema relacionada pues con las hormonas tiroideas, gigantismo, ¿no? Relacionado con la hormona de crecimiento. Pero también tenemos el caso de la sordera, ¿no? Donde hay un daño coclear, por ejemplo, la cóclea no funciona bien o no hay una conexión adecuada entre la cóclea y el nervio auditivo,
entonces se produce pues la sordera. Luego tenemos una enfermedad degenerativa que es también por daño a algún órgano, pero que, bueno, va a ser generalmente pues por desgaste, ¿no? Desgaste del cuerpo, o en ocasiones como en la cirrosis, ocasionada por un proceso de hepatitis, por ejemplo, que no fue tratado adecuadamente o cuya curación no fue completa, ¿no? Hablamos pues de la arteriosclerosis, la cirrosis, la artrosis, pero más conocidos son pues las enfermedades relacionadas al sistema nervioso, ¿no? Como el Alzheimer y el Parkinson, o la esclerosis múltiple, ¿correcto? O la esclerosis lateral amiotrófica. En fin, esas son más conocidas porque su impacto en la vida es más notorio. Luego tenemos enfermedades ocupacionales relacionadas con el tipo de trabajo o actividad laboral, pero no por el trabajo en sí, sino por la contaminación que se sufre en el lugar de trabajo. Por ejemplo, nos mencionan acá saturnismo. Ya, esto es cuando trabajas en minas de plomo. Ya, por ejemplo. O hablamos de la antracosis, ¿no? El polvillo, ¿no? El polvo que se adquiere, pues, que llega hasta los pulmones cuando trabajas, pues, en extracción de piedras, ¿no? Para construcción, por ejemplo. Entonces, estas son enfermedades, repito, relacionadas con la contaminación. Pero también hablamos, por ejemplo, de una enfermedad conocida como síndrome de túnel carpiano, relacionada pues con, es así con el trabajo, ¿no? El uso de ordenadores, o sea, el uso de computadoras, el uso de mouse que no sean ergonómicos, en fin, o el pasar horas, pues, ¿no? Trabajando con este tipo de maquinaria, ¿no? Tecnología, también podría ocasionar el síndrome del túnel carpiano, que tiene que ver pues con los tendones y cómo ellos manejan nuestros dedos, ¿no? Fundamentalmente. Luego tenemos enfermedades congénitas que son pues, o que uno se da cuenta al nacer, o sea, nacemos con esa enfermedad, ¿de acuerdo? Puede ser pues por problemas en la gestación o puede ser por anomalías hereditarias, ¿no? Un, por ejemplo, a ver, digamos que una mujer gestante, y creo que les comenté una vez, una gestante sufre de rubiola. El virus de la rubiola es capaz también de afectar al neonato, ¿no? O al no nato todavía, perdón, al bebé. Y afecta al feto alterando su desarrollo óptico o su desarrollo auditivo y podría provocar pues, que nazca ciego, ciego de nacimiento, o sordo también de nacimiento, ¿no? Bueno, en otros casos ciego sordo incluso, nace así, ¿de acuerdo? Lo otro es pues por anomalías hereditarias como el caso del síndrome de Down, la hemofilia, el daltonismo, ¿de acuerdo? Luego tenemos pues las enfermedades, perdón, infecciosas, un minuto. La eritroblastosis fetal es congénita, claro, naces con eso si es que, a ver, entendamos, en la eritroblastosis fetal hay una alteración en la relación entre la madre y el feto, ¿no? Producto de que la madre tiene pues RH negativo en su sistema sanguíneo y el feto es RH positivo, ¿no? Es incompatibilidad, ¿de acuerdo? Ahora, la enfermedad se manifiesta en el feto, es decir, el feto sufre destrucción paulatina de sus glóbulos rojos. Ahora, como eso está en relación con la concentración de anticuerpo anti-RH en los fluidos corporales de la madre, entonces, y bueno, la concentración también en el bebé, y en el primer hijo, pues es muy baja la concentración, ¿no? Pero a partir del segundo podría afectar gravemente. Entonces, recuerda, no es que la madre haya nacido así, ni no es tampoco que el bebé haya nacido así, es una relación en ese instante, ¿no? Después que el bebé nace, se va a normalizar su formación de glóbulos rojos, ¿de acuerdo? Después que nace, en ese instante es donde el bebé, el feto se ve afectado, ¿ya? Después que nace, no, y ya la afectación cesa porque obviamente pues ya va a formar, repito, normalmente sus glóbulos rojos, ¿ya?
A ver, si no hay sintomatología, entonces no tienes la enfermedad manifiesta. Eres portador, sí, del patógeno. Por eso es que al portador también se le llama, pues, asintomático, ¿no? Porque no manifiesta tener el patógeno, ¿de acuerdo? Ya, así sí es. Eso pasa con muchos virus, ¿no? A veces, por ejemplo, en el caso de la gripe, podemos tener el virus en el cuerpo, contenerlo, nuestro sistema inmune trabaja bien, pero podemos transmitirlo a otro. Entonces, eso nos hace portadores. Bien, les decía, una enfermedad infecciosa es justamente aquella que tiene pues un patógeno, pero hay algo más, ¿no? Hablamos de enfermedades emergentes y reemergentes, ¿ya? A ver, justamente esa es una de las cosas pues que se discute mucho hoy en día. Vamos a colocar esto, ¿no? Tenemos entonces enfermedades emergentes, ¿no? Que son aquellas enfermedades, perdón, que surgen repentinamente, ¿no? En una población, como el hantavirus, por ejemplo, como la hepatitis tipo C, ¿correcto? Las enfermedades emergentes que aparecen de repente en una población, generalmente pues se toman como aquellas que normalmente no existían en una zona y que empiezan a aparecer en dicha zona justamente por los cambios en el medio ambiente, no los cambios en el entorno, ¿ya? Porque, repito, los cambios en el entorno también afectan nuestra salud, ¿ya? Ahora, hay reemergentes cuando se asumía, ¿no? Se asumía su eliminación, ¿de acuerdo? O sea, ya existían, pero están en aumento en casos, ¿no? Es decir, por ejemplo, a ver, eh, todos sabemos que acá en el Perú las campañas de vacunación contra tuberculosis pues son todos los años, ¿no? Se supone que en el Perú no debería existir tuberculoso. Nadie debería tener tuberculosis y sin embargo una enfermedad que se presenta igual, ¿no? O sea, la cantidad más bien de pacientes con tuberculosis tiende a aumentar en algún momento, ¿ya? Y eso es pues lo que se trata justamente de evitarse, ¿no? De reducirse. Pero bueno, ya, sigamos. Entonces te decía, vamos ahora con enfermedades infecciosas, ¿ya? Una enfermedad infecciosa es aquella pues que presenta un agente patógeno, ¿correcto? Un agente patógeno, ¿ya? Ahora, el agente patógeno es el responsable directo de esta enfermedad, ¿ya? A ver, cuando un bebé adquiere una enfermedad debido al descuido de su madre, a ver, mira, hay bebés, hay bebés que nacen con algún padecimiento, ¿ya? Pero, a ver, por ejemplo, vamos con los mismos ejemplos, ¿ya? El hecho de fumar, ¿cómo afecta al bebé? O el hecho de ingerir alcohol. La ingesta masiva de alcohol durante la gestación puede llevar a que el niño tenga, pues, malformaciones en el sistema nervioso. Ya hablamos de niños que podrían, ¿no? Hasta donde tengo conocimiento, podrían nacer, pues, con microcefalia, ¿no? O con alguna otra alteración, lo cual no es algo, repito, definitivo, o sea, es una probabilidad enorme que incrementa justamente con la ingesta masiva de alcohol, pero no significa, pues, a ver, ya, una mujer gestante hoy día toma, pues, en una, no sé, en una reunión en su familia, una copa de vino y ya su hijo va a nacer sin cerebro, o sea, no es así, no se llega a ese extremo porque por sensatez, ¿de acuerdo? Por sensatez médica, no hay pues forma de probar eso, o sea, tendrías que llegar al colmo, ¿no? De hacer un trabajo experimental de ese tipo y eso obviamente pues por respeto al ser humano como humano no se da.
acuerdo, pero hay hechos que sí ocurren. Por ejemplo, en personas adictas a algún tipo de sustancia, como por ejemplo la heroína, o sea, personas heroinómanas, el bebé nace con dependencia a la heroína. Es más, lo más probable es que como el bebé recién nacido de una madre adicta a la heroína, que ha consumido heroína durante su gestación, al bebé que nace ya con poco peso, con problemas en desarrollo del sistema nervioso, desarrollo del sistema motor, con pérdida digamos, de desarrollo sensorial, ese niño, recién nacido, no le van a inyectar heroína pues para que sobreviva, así que lo más probable es que fallezca. Ahora, tampoco es que todos lo hagan. Hay niños que han nacido así, puedes encontrar interminables historias en internet y han sobrevivido, ¿no? Y han tenido pues una vida distinta al ser alejado pues de sus padres por los servicios de asistencia social en los diferentes países. Entonces no podríamos asumir de que el bebé va a nacer mal. Ahora, si es o no es congénito, va a depender pues de cada caso, ¿no? Ya, en el caso de que nazca con dependencia de heroína, sí, pues, pero ahí el bebé nació con eso, ¿ya? ¿Cómo llamaríamos eso, no? Simple, ¿no? Dependencia de la heroína. Un bebé heroinómano, pero producto, pues, de que su madre estuvo consumiendo heroína durante la gestación. Ahora, en el caso, pues, que te decía de la ceguera o sordera producida o causada, pues, por rubiola, que no necesariamente haya sido descuido de la madre, sino por infección de rubiola, sí, pues es sordera congénita y ceguera congénito, ceguera de nacimiento, sordera de nacimiento, ¿ya? Ahí sí ya no hay solución porque el problema es en la conexión nerviosa, ¿ya? No ha desarrollado el nervio, ni el nervio auditivo ni el nervio óptico. Entonces ahí hay una gran complicación. Muy bien. Entonces, bueno, es con lo que puedo participar en ese aspecto. Vamos a, repito, una enfermedad infecciosa es aquella que tiene un patógeno, ¿de acuerdo? Ahora, el desarrollo, es decir, el cómo es que este patógeno va a afectar la salud, no sigue los postulados de Koch, ¿correcto? Koch es uno de los, digamos así, biólogos más productivos porque identificó muchísimas bacterias, ¿de acuerdo? Identificó muchísimas bacterias y justamente al estudiar su desarrollo de diferentes enfermedades establece pues sus postulados, ¿de acuerdo? Los mismos que tenemos acá. Si vamos a ponerle en otras palabras, ¿ya? Si yo observo muchos pacientes con los mismos signos y síntomas, pero sobre todo con los mismos signos, debo asumir que el patógeno que los causa es el mismo. Entonces, ahí hay un detalle que debemos recordar, ¿ya? Signo. Hablamos de una evidencia observable de la enfermedad. Recuerda, observable, hasta cierto punto medible, ¿cierto? Y un síntoma puede ser lo que manifiesta el paciente. ¿Correcto? Hablamos, por ejemplo, a ver, las manchas de Koplik, ¿no? Manchas blancas, casi producidas, no en aparente ulceración, pero manchas blancas en la mucosa oral de los pacientes con sarampión. Eso es un signo, es una evidencia observable. Un síntoma, pues, es dolor, ¿no? Náuseas, ¿de acuerdo? Ya, esos son síntomas. Pero un signo, repite, es algo propio y evidente de la enfermedad. ¿Ya? Ahora, entonces, si un grupo de pacientes tiene pues los mismos signos, se debe sospechar de que tiene la misma enfermedad, por lo tanto el mismo patógeno. ¿Ya? Ese es un primer postulado. El microorganismo patógeno debe estar presente en todos los casos de la enfermedad y obviamente ausente en aquellos sanos, pues, ¿no? Ya. Segundo, el microorganismo debe cultivarse en cultivo puro, o sea, debo poder aislarlo, ¿no? De los pacientes, correcto, repito, debo aislarlos y poder llevarlo pues a una placa Petri y cultivarlo, ¿de acuerdo? Cultivarlo. Muy bien.
Luego, las células de un cultivo puro de microorganismo aislado deben causar la enfermedad en animales sanos. O sea, vamos con ese cultivo que hemos realizado a inocular a otro ser y este ser debe enfermarse. ¿Cómo me di cuenta que debe enfermarse? Pues simple, debe manifestar ¿qué? Los mismos signos. Repito, debe manifestar los mismos signos, ¿ya? Los mismos signos. Muy bien, ahora, el organismo puede ser reaislado y ser original, o sea, de este animal de este ser que se enfermó, puedo volver a aislar al patógeno, volver a cultivarlo y debe haber identidad entre ambos cultivos, ¿de acuerdo? Y es así, entonces hemos identificado pues al patógeno que causa esa enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos pues a compartir algo justamente sobre ese punto, ¿no? Sobre postulados de Koch. A ver, bueno, hay todo un mito acerca del sarampión, ¿no? Si te da una edad adulta, riesgo de muerte. A ver, digamos, si mi sistema inmune está tan deprimido, ¿no? Como en el caso, pues, de una persona que tiene VIH, hasta un resfrío puede matarme, ¿no? Entonces eso va a depender del vigor, de la fortaleza del sistema inmune, ¿ya? Es cierto que hay enfermedades que son muy resistentes, ¿no? Como la tuberculosis. Pero digamos, si nuestro sistema inmune es fuerte, lo suficientemente fuerte, probablemente pues la enfermedad no nos venza, no llegue a extremos pues de la muerte, ¿no? Como ha pasado con muchas personas con este SARS-CoV-2, o sea, son asintomáticas, han tenido el virus, no han desarrollado la enfermedad, ¿no? Y han seguido con su vida prácticamente normal. Eso es por la resistencia de su sistema inmune y eso es individual, o sea, eso va a depender de cada uno, ¿ya? Pero bien, les decía entonces que vamos a compartir algo justamente sobre los postulados de Koch, ¿ya? Microbiólogo fue muy conocido dado que cólera, el vibrio, sus cerebros, la base de la microbiología para llegar a caballos que tomaba la sangre de estos caballos varias veces. Logró aislar a los bacilos de cultivo cuando estos microsis, cólera y sus discípulos, son los postulados que sentaron las bases de Koch, bueno, la teoría infecciosa, antes de Koch, un método.
las bases para la micro. Vamos a hacer un breve resumen ahora de lo que escribió. Debe estar presente en el debe estar presente. Está bien. El patógeno debe ser aislado en cultivo en un medio debería encontrar este cultivo, es decir, ahora bien, para el postulado número 3, lo que se establece es que desde tomo una muestra y debería obtener. Ahora bien, el cuarto postulado debe ser reaislado desde el caballo que tomo muestra y ser capaz de identificar nuevamente el lógico del antes. Vemos algunas imágenes de animal enfermo de enfermedad. Sangre y observamos a este al cultivarla. Son ahora bien, el postulado número 3, como habíamos dicho, puede causar enfermedad. Organismo que yo hallé de manera muy los postulados. Bien, entonces hemos compartido pues algo justamente acerca de los postulados de Koch y cómo es pues que nos terminan explicando lo del perdón, cómo nos terminan explicando el asunto pues de la patogenia, ¿no? Cómo es que pueden ingresar pues al muy bien, al ser humano, ¿ya? Bien, vamos entonces a continuar con ello, ¿ya? A ver, un momento. Listos. A ver, continuamos entonces. Enfermedades infecciosas. Definiciones que tenemos que revisar. Virulencia. Hablamos de el carácter nocivo que tiene un patógeno para producir justamente la enfermedad. Ahora, un ser virulento o un organismo virulento o patógeno es pues justamente el que causa la enfermedad. Estamos hablando pues bacterias, hongos, protozoarios, helmintos y por añadidura también los virus. Ahora,
Avirulento o apatógeno es aquel que ha perdido la capacidad para producir una enfermedad. ¿Ya? Repito, ha perdido la capacidad para producir una enfermedad. La patogenicidad es la capacidad para infectar, es la capacidad para invadir, para multiplicarse dentro de un ser y obviamente enfermarlo. ¿Ya? A eso hablamos de patogenicidad. Y un agente patógeno, pues, es toda aquella entidad biológica, toda aquella estructura biológica capaz, pues, de enfermarnos, ¿no? ¿Cuáles son las etapas? Cuando hablamos de las etapas, vamos a hablar de la incubación, desarrollo y la convalescencia, en función, si podemos ver, a la cantidad de patógenos, ¿no? A ver, permítame por un momento incrementar la pantalla. Tenemos acá la cantidad de patógenos, ¿no? La multiplicación de los patógenos, donde todavía no hay aparición de signos o síntomas algunos. Hablamos de la incubación. Cuando aparecen signos y síntomas, ya estamos en el desarrollo de la enfermedad, desarrollo que abarca desde justamente la aparición de signos y síntomas hasta pues el proceso de disminución de ellos, lo que nos indica que estamos pues en un proceso de recuperación al llegar a la convalescencia, digamos, en aquellas enfermedades pues que realmente nos permiten llegar a la convalescencia, ¿no? Que van en verdad hay enfermedades que no nos permiten llegar pues a la convalescencia. Entonces ya tenemos ahí ese primer detalle: incubación, desarrollo y convalescencia. Ahora, hay un detalle importante, ¿no? Hay un término que se puede añadir acá, que es el término recidivia, ¿no? Recidivia, cuando hablamos pues de recaída, ¿no? Como en el caso, repito, de tuberculosis. Estamos pues con una tuberculosis que puede estar desarrollada o una tuberculosis que puede estar latente en una persona, ¿no? Para eso, vamos pues a compartir algo justamente entre que es la diferencia entre tuberculosis como enfermedad y tuberculosis latente, ¿no? Porque hay pues una diferencia entre que yo esté enfermo de tuberculosis y otro que tenga contenido al bacilo de Koch, ¿de acuerdo? Bien, eso pues en primer lugar, ¿ya? Ahora, a continuación, vamos pues con el punto de las formas de transmisión y las vías de infección. Cuando hablamos de formas de transmisión, ¿ya? Cuando hablamos de formas de transmisión, hablamos pues de cómo llega el patógeno al cuerpo. Repito, cómo llega el patógeno, ¿ya? Y en el caso de vías de infección, hablamos de por dónde ingresa, ¿ya? Entonces, a ver, si hablamos de transmisión directa es pues cuando estamos en contacto directo con el patógeno o con una persona que tiene pues el patógeno, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la sarna, ¿no? Por compartir ropa, ¿no? Con un sarnoso, por llamarlo así. El resfriado común, ¿no? La gripe, por estornudar o recibir el estornudo de alguien, ¿no? Directamente pues en el rostro, lo cual pues pasaba mucho en el Perú, ¿no? Y todavía pasa, o sea, el peruano tiene costumbres muy particulares, por llamarlas, ¿no? No sé si a ustedes les pasaría de la pandemia, o sea, antes de este confinamiento, el hecho pues de que hay personas que estornudan en el carro y sí, libremente, ¿no? Le pides que por favor no lo haga y te dicen, no sabe qué, bájese del carro si no quiere enfermarse. Hasta en los supermercados, ¿no? Bien, en fin, o sea, son actitudes negativas que tiene el peruano y que no son pocos los que tienen esas actitudes, ¿no? De no respetar la salud del otro, ¿ya? Hablamos, pues, por ejemplo, ¿no? De la pediculosis, ¿no? Que es conocido como piojos, pues que es por compartir peines, cepillos de cabello, gorras. Entonces, hay cosas pues que no se prestan, no se comparten, ¿no? Que son de uso personal.
Pero vamos, también es común, sobre todo entre adolescentes, el a veces convertir esas cosas, ¿no? Peinetas, por ejemplo. Muy bien, ¿qué más? Hablamos, pues, por ejemplo, de la tuberculosis, ¿no? Que se transmite también de persona a persona, ¿ya? Y repito, se transmite también de persona a persona. Y entonces es una de las enfermedades con mayor recurrencia en nuestro país todavía. Ahora, la transmisión puede ser indirecta. Y hablamos de agua contaminada, ¿de acuerdo? Repito, hablamos de agua contaminada, como por ejemplo cuando hablamos pues de algunas enfermedades que ingresan por vía oral, ¿no? Como la tifoidea, por ejemplo, ¿ya? Como el cólera, por ejemplo. Hablamos de alimento contaminado, también en la misma tifoidea, por ejemplo, ¿ya? Justamente el alimento contaminado por la persona que está enferma, ¿no? Ahora, hablamos pues de objetos contaminados, ¿no? Objetos oxidados, por ejemplo, en el caso pues de la transmisión del tétanos, ¿no? Y se hace pues justamente a través de objetos oxidados. O hablamos pues de animales que transmiten las enfermedades y que actúan por lo tanto como vectores, ¿ya? Hablamos de animales que actúan como vectores. Y recordemos pues que el vector puede ser pues mecánico o puede ser biológico, ¿no? Que vamos a detallar en una siguiente diapositiva. Y también tenemos pues la zoonosis, ¿no? Que son enfermedades que normalmente sufren animales, pero que pueden, ¿no? De hecho ocurre, pueden transmitirse también al ser humano. Como por ejemplo pues la rabia, que es la más común, tenemos la toxoplasmosis, ¿no? Tenemos el quistidático, ¿no? Tenía del perro, la fiebre de Malta. Y hay un detalle importante y curioso acá. Hablamos también de la tuberculosis. Por cierto, ya, a ver, yo supongo que ustedes deben conocer, la tuberculosis puede transmitirse de una persona a otra por los siguientes mecanismos. Uno, de manera directa, yo tengo tuberculosis, toso en la cara del otro, le transmití la tuberculosis. La otra es a través de las patas de la mosca, si la mosca también transmite tuberculosis, aunque eso es muy poco probable, repito, pero también ocurre, ¿ya? Y lo último, pues, es la tuberculosis transmitida por la leche de vaca. Así es, por consumir leche sin hervir de una vaca que tenga tuberculosis. Pero ¿cómo es posible que una vaca tenga tuberculosis? Bueno, porque ocurre que pues hay un primo del Mycobacterium tuberculosum, que es el Mycobacterium bovis, ¿ya? El Mycobacterium bovis también, repito, es capaz pues no de afectar al ser humano, tanto como ocurre en la tuberculosis, ¿de acuerdo? Ya, por cierto. Y entonces, sobre justamente eso, les comparto por aquí otro enlace al que pueden acceder justamente para revisar ello, ¿ya? Y el asunto, pues, de la tuberculosis, ¿no? Causada por Mycobacterium bovis, ¿ya? Bien, en fin, es una de las formas probablemente menos conocidas, pero que ocurre también, ¿ya? Listo, ya tenemos entonces ahí ese detalle. Hablamos ahora de por dónde ingresa, ¿no? Por dónde ingresa. Vía oral o digestiva, ingresa obviamente pues por la boca, por el sistema digestivo. Hablamos, por ejemplo, del virus de la polio, ¿no? De la poliomielitis. Hablamos también, por ejemplo, de la amibiasis, ¿no? Del parásito que causa pues la disentería mediana. Hablamos del cólera, hablamos de la fiebre tifoidea. Nasal o respiratoria. Hablamos pues del ingreso por las fosas nasales, ¿no? Gripe, resfrío, por ejemplo, aunque en algunos casos hay patógenos que pueden ingresar por la boca y por la fosa nasal, como ocurre, por ejemplo, con el caso de la tuberculosis y la tosferina, pueden ingresar tanto pues por vía oral como por vía nasal.
Y eso, y agregando también al virus de la sarampión, que puede ingresar por vía oral, por vía nasal, y también puede ingresar a través de la membrana conjuntiva del globo ocular, ¿ya? Por cierto. Bien, luego tenemos pues vía cutánea, y hablamos de que si es vía cutánea, pueden ingresar pues, bueno, contacto, ¿no? Sarna, ¿no? La carosis, de acuerdo a la sarna, y las micosis, ¿no? Los hongos también por contacto, ¿de acuerdo? Hablamos también que pueden ingresar pues por picadura, ¿no? Como por ejemplo pues el dengue, la malaria, el paludismo, ¿no? La tripanosomiasis, estamos hablando de picadura, ¿no? Picadura. Bueno, en el caso de tripanosomiasis, además de picadura, hay pues ingreso de, bueno, contaminación con heces, ¿no? Contaminación con heces de la chirimacha, que vamos a ver en su momento. Y entonces, pues, es una forma, una vía por la cual ingresa el patógeno. También tenemos, pues, la vía sexual, ¿no? Cuando hablamos, pues, de infecciones de transmisión sexual, como la sífilis, ¿no? El VIH-Sida, la gonorrea, el chancro, ¿ya? Y entonces, ya tenemos varias, repito, vías de ingreso. Vamos ahora con lo siguiente. Les decía, hablamos pues de la transmisión directa de persona a persona y la indirecta a través de vectores. Recuerda que el vector mecánico lleva al patógeno sobre su superficie, como ocurre pues con moscas y cucarachas que llevan a muchos patógenos en sus patas, ya en sus patas. Un vector biológico lo lleva pues en sus fluidos, ¿no? Como ocurre por ejemplo con la chirimacha, que lleva pues al tripanosoma, ¿ya? Como ocurre, por ejemplo, pues con los zancudos, ¿no? Y los mosquitos, ¿no? Que transmiten pues dengue, ¿no? La malaria, la fiebre amarilla, ¿de acuerdo? O hablamos pues de la pulga xenófila que transmite la peste, la pulga y la rata, ¿ya? O hablamos pues del piojo que transmite el tifus, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta ello, ¿ya? Muy bien. Sigamos, vamos con enfermedades de origen viral. Hablamos de gripe, polio, sarampión, rabia y dengue. Hablamos de, repito, la gripe que afecta pues todo el sistema respiratorio, ya, que afecta básicamente el sistema nervioso en la parte motora, sobre todo pues en la motricidad de los miembros inferiores, ¿de acuerdo? ¿Ya? Te quita locomoción, así que, reitero, afecta pues los nervios motores. Hablamos del sarampión, ¿no? Termina pues formando pequeñas erupciones en el cuerpo, ¿no? En la piel, ¿ya? Bien, luego tenemos pues el caso de la rabia, ¿ya? Que básicamente por que te muerden, ¿no? Es mordedura de un perro, de otro animal, ¿ya? Y bueno, afecta el sistema nervioso, ¿no? Causa inflamación en el cerebro, algo llamado encefalitis aguda, ¿ya? Repito, encefalitis aguda. Ahora, bien, te decía entonces, finalmente, en el caso del dengue, ¿ya? Cuando hablamos del dengue, hablamos pues de que lo transmite el insecto Aedes, ¿no? El mosquito Aedes, ¿ya? Y hay pues en el, bueno, en nuestro país hay dos tipos de dengue, ¿no? El dengue febril, que se llama justamente así porque el principal signo es la fiebre elevada, supera probablemente los 40 grados centígrados, con fuertes dolores articulares, musculares, ¿no? Muy fuertes, por eso es que en algún momento se llama pues fiebre quebrantahuesos, ¿no? El intenso dolor que se siente, ¿ya? Y el otro es el dengue hemorrágico, pues no, que como el nombre lo dice, pues causa hemorragias y entonces puede haber falla orgánica, ¿ya? Ahora, con el dengue no hay tratamiento específico, ¿eh? Por cierto. En el caso de la rabia, te muerde el perro, pues, y de manera inmediata vas a colocarte la vacuna antirrábica, ¿no? Para reducir, pues,
la probabilidad de daño cerebral, ¿no? En todo caso, curarte, ¿ya? A ver, una pregunta por acá. Los virus pueden ser cultivados en células vivas, obviamente. De hecho, eso es lo que se hace comúnmente, ¿no? Para estudiar los virus, se cultivan en células vivas. Ahora, el detalle es el cuidado que se tiene con ese asunto de cultivo de virus, porque obviamente, pues, si el cultivo se rompe, se daña o queda expuesto, o expuesto a alguien, ¿no? O alguien queda expuesto a ese cultivo, pues podría generar una epidemia en algún momento, ¿no? Entonces siempre en el caso de virus el cuidado es máximo, más aún que con bacterias, mucho más. Bien, entonces ya tenemos eso por ahí. Nada. Bien, como le decía entonces, ya tenemos acá el caso pues del dengue. Repito que en el Perú es una enfermedad bastante expandida, ¿ya? O sea, acá en el Perú todos los años tenemos casos de dengue. O sea, este año tal vez hemos sufrido mucho por el SARS-CoV-2, pero no es lo único. En el Perú tenemos mucha gente con dengue, mucha gente con tuberculosis, mucha gente que sufre por esas enfermedades y que lamentablemente, pues, como la prioridad fue el SARS-CoV-2, el COVID-19, se fueron dejando de lado muchos de estos tratamientos, incluso hasta en cuestión económica, ¿no? Los fondos se destinaron, pues, preferentemente al COVID, ¿no? Por las situaciones, pues, que ya conocemos. Y reitero, se dejan de lado estas otras enfermedades que también tienen muchos casos en el Perú, ¿ya? Muy bien, vamos ahora con enfermedades de origen bacteriano. ¿Ya? Vamos en este punto, a ver, a compartir algo pequeñito acerca justamente de una de las enfermedades más, te decía, que más prevalencia tienen en el Perú, más expandidas, que es justamente la tuberculosis, ¿ya? La tuberculosis o TB es una de las enfermedades
Bien, como hemos visto entonces, pues en el caso de la tuberculosis es terrible el asunto, ¿no? Cómo es que logra afectar tanto al ser humano y puede estar pues latente por muchos años, ¿no? Bien, tenemos entonces ahí la tosferina, la tifoidea, la bartonelosis, la tuberculosis, el cólera y la sífilis. Cuando hablamos pues de tosferina, estamos hablando de la llamada tos convulsiva, conocida acá en el Perú como coqueluche, ya como coqueluche. El agente causal pues es el bacilo de Bordet, ¿no? La Bordetella pertussis, y básicamente lo que caracteriza esto es pues el daño a las membranas mucosas, ¿no? La debilidad que va a presentar el sistema inmune, y hablamos pues de toses, de toser de manera muy fuerte durante la noche, ¿no? Hay crisis pues muy fuertes y hay una inspiración muy ruidosa que se conoce como gallo, ya característico de esta enfermedad. ¿Sí? Bien. Luego tenemos el caso pues de la tifoidea, que es causada por el Salmonella tipi, básicamente pues porque se transmite por alimentos pues contaminados, normalmente crudos, ¿ya? Y la bacteria que causa, ¿no?, la Salmonella tipi se implanta en el íleo, ¿de acuerdo? Se implanta en el íleo. Ahora, lo preocupante es cuando esto se complica con perforaciones y hemorragias intestinales, ¿ya? No hay pues bueno, esa es la forma más grave, y en todo caso hay que evitar pues el consumir alimentos pues contaminados o que se manipulen pues de manera inadecuada, ¿no? Por ese motivo es que pues eh, casi siempre se sugiere no consumir alimentos pues en lugares donde no se observa una adecuada higiene o limpieza del ambiente, ¿no? ¿Ya? Bueno, ya está lo de la tuberculosis que habíamos visto, ¿no? Vamos por acá, por ejemplo, en el, a ver, por ejemplo, ¿no? Churros, bueno, en general cualquier alimento que se venda, se expende en la calle y no esté pues bien conservado, las personas que lo expenden no tengan guantes y demás, ¿no? O sea, esas cosas que ahora se hacen porque está esta enfermedad del COVID-19 presente y que siempre debieron haberse hecho. O sea, digamos, el que una persona que vende comida en la calle use su mascarilla, use sus gorras, use sus guantes, digamos, ni siquiera es algo que ocurre desde ahora. O sea, para aquellas personas que conocen algo de la normatividad de servicio de sanidad o de normatividad municipal, eso es algo que debe ocurrir siempre. O sea, está en normas, están en reglamentos, pero que no se habían cumplido es otra cosa. Que recién ahora pues estén forzando cumplimiento también es diferente, pero eso es algo que siempre debe haber ocurrido. Bien, continuemos. Ya hablamos de la tuberculosis, ¿no? Y las células, pues, los granulomas, ¿ya? Vamos ahora con el caso de la sífilis. La sífilis es una infección de transmisión sexual. O sea, siempre, sí o sí, es por transmisión sexual. No hay otra forma. Me dejo entender, no por lo menos de persona a persona, ¿ya? Ahora, hay etapas, pues, ¿no? Hay etapas. En la primera etapa, lo primero en responder, vamos a ver un poquito esto, lo primero en responder, pues, son los ganglios. De hecho, recuerda que te comenté, y si no lo hice, lo hago ahora, cuando los ganglios se inflaman, ya hay que estar alertas porque los ganglios responden rápidamente al proceso infeccioso. Sabría que cuál es el origen de la inflamación, ¿de acuerdo? Ahora, que no haya dolor es otra cosa, entonces que se inflama, ¿ya? Por cierto. Pueden aparecer pequeñas ulceraciones en la boca, o sea, huequitos que puedan aparecer en la boca también. Y había entonces que revisar un poco la actividad sexual que se haya tenido previo a encontrar pues esta inflamación de ganglios, pues las ulceraciones en la boca, ulceraciones en la boca. En el miembro viril también van a aparecer ulceraciones, ¿ya?
que se van a llamar pues chancros, ¿no? O llagas sifilíticas, ¿ya? Y también en el conducto vaginal o incluso en el ano, ¿no? En la etapa secundaria se van a inflamar otros ganglios, ¿de acuerdo? Pueden haber erupciones, puede haber caída de cabello, inflamación de los ojos, ¿ya? Hay más cantidad de ulceraciones en la boca. Bueno, y en la etapa terciaria ya pues afecta al sistema nervioso, puede afectar a los huesos, si así es, puede afectar a los huesos. Es más, deja marcas en los huesos. Las personas que llegan a esta etapa de sífilis, ¿no? Van a tener sus huesos marcados, lesionados, justamente por la infección, ¿ya? Entonces ya tenemos ahí ese detalle respecto pues a la sífilis, ¿no? Bien, sigamos. A ver. Bien, en el caso de la fiebre tifoidea, pues como te venía diciendo, ¿no? Se esconde a nivel del intestino, en las vellosidades del íleo, ¿ya? Hablamos del cólera, que causa pues una deshidratación severa, ¿no? Te hace perder electrolitos, ¿no? Te hace perder, repito, electrolitos, ¿ya? Bien, pierdes electrolitos, hay una contaminación, repito, compromiso del sistema digestivo, ¿ya? Puede provocar la muerte, sí, justamente la pérdida masiva de líquidos, ¿ya? Ahora, el tratamiento básico para el cólera es justamente el asunto de la ingesta también masiva de sales rehidratantes, ¿de acuerdo? Sales rehidratantes. Ahora, hay un detalle aquí importante en cuanto a la diarrea, porque lo que produce es diarrea. Estamos hablando de que la diarrea pues tiene aspecto de agua de arroz lavado, ¿ya? Agua de arroz lavado, simplemente agua de arroz. Entonces, así es como se manifiesta, ¿no? Es el principal signo de esta enfermedad. Entonces, si se observa ello, ya se conoce que tiene pues uno cólera, ¿no? Muy bien, sigamos. Bueno, ya hemos hablado de la tos felina, la tos convulsiva. Vamos con hongos, ya enfermedades micóticas. Cuando hablamos de hongos, los hongos crecen, repito, crecen sobre aquello que es su alimento, ¿ya? Reitero, crecen sobre aquello que es pues su alimento, que se conoce como sustrato. Entonces la tiña del cabello, ya la tiña del cabello que se transmite de persona a persona, ¿ya? Y como ves acá, consume la queratina que está presente acá, pues, ¿no? En el cuero cabelludo, en el cabello. Entonces estamos hablando de un hongo queratinoafín, ¿no? Consume queratina. Luego tenemos, pues, el caso de la tiña de los pies, o sea, el pie de atleta, como observamos en esta pequeña imagen, que puede ser producida por dos hongos, ¿no? La Candida albicans, que es lo más común, y el trichopitón. Ahora, ¿cómo adquirir esta enfermedad? ¿Cómo se adquiere? Estamos hablando de contacto, pues, con suelo de duchas y piscinas públicas, de la recomendación continua del uso de sandalias en estas zonas, ¿ya? Y porque, pues, hay personas que tienen una sudoración excesiva muy fuerte, y entonces eso es lugar ideal para que las esporas de los hongos que viajan libremente, pues, puedan quedarse acá y comenzar, pues, a vivir acá y parasitar la zona, ¿de acuerdo? Así que en lo posible, pues, bueno, evitar eh, estos lugares, ¿no? Aunque, bueno, con esto de que van a cerrar, no cerrar, pero sí limitar el funcionamiento de piscinas y playas, bueno, pues, habrá pues que ver qué pasa, ¿no? Luego tenemos el histoplasma capsulatum, que produce pues micosis pulmonar. Esto generalmente en personas que tienen VIH-Sida. Ya es raro que ocurra en personas sanas, pero en pacientes con VIH-Sida sí es probable que esto ocurra, igual que la infección por neumocistis carini.
Claro, o sea, ya el cierre de playas, el cierre de piscinas ya pues es decisión municipal, ¿no? Y bueno, tú puedes encontrar en internet mucha gente que se opone, otros que están a favor, en fin. El punto es tener las decisiones oportunamente, ¿no? Tomar las decisiones oportunamente. De lo contrario, pues, no podríamos decir si va a funcionar o no va a funcionar, ¿cierto? Bien, entonces ya tenemos eso ahí. Ya, listo. ¿Qué más? Vamos con enfermedades por protozoarios. Ya ahí tenemos la enterobiosis o amibiosis, ¿no? Por la entamoeba histolítica. Se transmite pues por aguas contaminadas, ¿no? Con heces humanas. Hablamos que también lo transmite pues la cucaracha en su pata. La tripanosomiasis americano mal de Chagas, ¿no? Transmite, recuerda, el teratoma infestans, porque cuando este teratoma pica, porque es vago, ¿no? Busca sangre, al consumir sangre de feca, pues, y al deja sus heces pueden contaminar la picadura y entonces podría, pues, ingresar a tu cuerpo el tripanosoma y dañarte, ¿no? Luego tenemos la plasmodiosis o paludismo o malaria, causada pues, por el plasmodium en sus formas, Vivax falciparum malariae, y pues la transmisión es por eventos anófeles, ¿no? También es por transfusión sanguínea, ¿no? Sangre contaminada de una persona y obviamente pues estamos hablando de sin la supervisión adecuada, porque recuerda, cuando se va a transferir sangre de una persona a otra, normalmente pues es de un banco de sangre. Es muy raro que sea de manera directa de persona a persona. ¿Ya? ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué más? Vamos entonces, encontramos aquí el asunto pues del consumo de aguas contaminadas, ¿no? La amibiosis, ¿ya? Acá está la chirimacha y acá está el Trypanosoma cruzi, que causa pues la tripanosomiasis americana. En el caso de la tripanosomiasis americana, hay crecimiento de órganos, ¿ah? Hay lo que se llama organomegalia, ¿ya? Y ahora, la organomegalia puede ocurrir en el músculo cardíaco, ¿de acuerdo? Puede ocurrir también, pues, en el esófago o en el colon, ¿no? Puede incluso involucrar alteraciones neurológicas, ¿de acuerdo? Puede causarte incluso muerte súbita, ¿no? Por fallo en el corazón, pues, justamente, ¿ya? Ahora, un signo característico de la enfermedad de Chagas, como se llama, la tripanosomiasis americana, es justamente lo que llamamos el signo de Romaña. El signo de Romaña es un agrandamiento, digamos así, del párpado, ¿no? Se hincha el párpado, ¿de acuerdo? Y aparece pues alatado, como si fuera un golpe que ha recibido la persona. Es en el caso, repito, pues del mal de Chagas, ¿ya? Bien, te decía entonces, en el caso del mal de Chagas, acá vemos el ciclo del trypanosoma. En el caso del mal de Chagas, a ver, cuando tú eres picado por el chirimacha, hay algo llamado chagoma de inoculación, es una pequeña inflamación de la zona donde ha picado el animal. Y luego, pues, si el párpado, ¿no? Y hablamos de globo ocular, si el párpado se inflama de manera moratada, repito, como si hubiera sufrido un golpe, entonces estamos hablando, pues, del signo de Romaña, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? A continuación hablamos de la malaria o paludismo, hablamos, pues, del Plasmodium vivax, del Plasmodium ovale, falciparum. El ovale está en África y causa, pues, lo que denominamos malaria ovale, ¿ya? Malaria ovale. Ahora, como puedes observar, cuando el mosquito pica a la persona, inyecta pues al patógeno en su forma de esporozoitos. Estos se multiplican a nivel hepático, donde emergen como merozoitos, los cuales se introducen en los glóbulos rojos, ya los infectan
hay un proceso pues de multiplicación aquí, de reproducción, se liberan más merozoitos que infectan a otros glóbulos rojos. Ahora, algunos de estos merozoitos se transforman en gametocitos que van a ser ingeridos por el mosquito, ¿ya? Por el mosquito que pica pues una persona que tiene esta enfermedad, ¿ya? Y en él estos gametocitos van a fecundarse, van a unirse para formar pues un nuevo ser, ¿de acuerdo? Que va a transformarse en esporozoito. Ya se forma un cigoto que origina un esporozoito que se multiplica en las glándulas salivales y sirve pues para infectar a otro humano sano. Y así el ciclo pues se repite constantemente. Recuerda que el Chagas termina siendo casi, bueno, termina siendo endémico en el Perú, en Arequipa y en Amazonas, donde vive, donde vive la chirimacha, ¿ya? Y la malaria y paludismo, pues, como hemos dicho, en el norte de Perú, ¿no? En Loreto, Piura, Tumbes, ¿de acuerdo? Bien. Luego tenemos las helmintiasis, ¿no? El hecho, pues, de enfermarse por helmintos, por gusanos. Ya, a ver, vamos primero con la taenosis, causada, pues, por la tenia. La tenia solium o la tenia saginata, ambas, pues, en carnes. La primera, la solium en carne de cerdo, y la segunda en carne de vaca, ¿no? Ambos contaminados, pues, con este ser. La cisticercosis se produce justamente por la forma larvaria, ¿no? De la tenia solium, que es el cisticerco, y que pues puede llegar, ¿no? Puede llegar vía sanguínea a distintos lugares, ¿no? Músculos, tejidos nerviosos, corazón, pulmones, incluso pueden llegar hasta el cerebro, ¿de acuerdo? Y ahora, obviamente, pues si llegan al cerebro producen pues hipertensión en el cráneo, una presión craneal muy intensa, lo cual pues genera visión borrosa, puede ocasionar vómitos, convulsiones, girar, ¿no? Este es el detalle porque esto es, digamos, la forma larvaria, ¿no? Entonces hay que diferenciarlo, ¿no? Taenosis, cuando la infección es causada por el adulto, ¿ya? Mientras que la cisticercosis es cuando la infección es ocasionada por la larva, por la larva. Muy bien, la hidatidosis, Echinococcus granulosus, también conocida pues como tenia del perro, ¿no? Generalmente estamos hablando de la localización más frecuente del quiste hidatídico, como se llama, es en el hígado, ¿no? Es más común. Puede estar fuera del hígado, puede estar en el pulmón, en el sistema nervioso central, riñones, huesos, vasos, pero lo más común es en la forma que infecte el hígado, ¿ya? Ahora, repito, la hidatidosis es causada pues por la tenia del perro en su forma larvaria, ¿no? Lo que se llama pues hidátide. Ahora, un gran factor de riesgo para esta enfermedad es estar viviendo no solamente en perros, sino en lugares en donde se crían ovinos, ¿ya? Justamente, ¿por qué? Porque los ovinos también pues son citados por este quiste y probablemente pues se conviertan en huéspedes intermediarios del Echinococcus, ¿de acuerdo? Puedan pues contaminar sus heces a el pasto u otras hierbas que puedan consumir también los mismos perros. Entonces, es común, digamos, que esto ocurra en campo. Bien. Luego tenemos la fasciolosis, causada pues por la fasciola hepática, donde el intermedio pues es un caracol, ¿no? El intermedio es un caracol. Ahora recuerda que la fasciola hepática o duela del hígado normalmente en el ser humano se va a alojar, o sea, cuando llega al ser humano se aloja en los conductos biliares, incluso en la misma vesícula biliar, ¿ya? Puede producirte pues hepatomegalia incluso, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con ella, ¿yo? Bien, luego tenemos la cariosis,
causada por el Ascaris lumbricoides, y la enterobiosis, por el Enterobiosis vermicularis, llamado también oxiuro. Estas dos últimas se transmiten básicamente de la misma forma a través de alimentos contaminados con huevos, y hablamos de alimentos de origen vegetal sobre todo, ¿no? De origen vegetal sobre todo. Verduras mal lavadas. Tenemos acá la teniosis y la cisticercosis, ¿ya? Tenemos pues el cisticerco, recuerda que es la larva, o la teniosis cuando es el adulto, ¿ya? Tal como hemos mencionado ya. Luego tenemos acá, pues como te decía, una condición para la hidatidosis es vivir pues con ovejas, porque entre ellos dos, entre perro y oveja, va a haber pues infección constante, ¿no? Reinfección constante que puede llegar a afectar al ser humano. Ya puede, repito, llegar a afectar al ser humano cuando pues ingresas a tu cuerpo alimento contaminado, ¿no? Alimento contaminado. Muy bien, a ver. Luego tenemos el caso de la fasciolosis. No, la fasciolosis pues es, a ver, te decía que una condición es el hecho de la presencia de los caracoles, ¿no? A ver, vamos con esto. El adulto, o sea, la fasciola adulta, ¿de acuerdo? ¿Ya? Madura en los conductos biliares, libera huevos, ¿de acuerdo? Libera huevos que salen junto con las heces, ¿ya? Tenemos los huevos. Los huevos llegan al agua y germinan, o sea, desarrolla el embrión. Estos embriones van a convertirse en miracidios que son capaces de nadar, ¿de acuerdo? Estos miracidios van a ingresar a un caracol, ¿correcto? Se van a enquistar. En el sistema digestivo del caracol se va a formar la redia. Esta redia va a convertirse luego en una cercaria y luego en una metacercaria que sale ya, ¿no? Que ya pues es nadadora, ¿de acuerdo? Nadadora. Sale directamente del caracol y lo que hace pues es enquistarse, ¿no? Subir a vegetales a la espera pues de ser comido por ganado vacuno, ganado ovino o por algún humano, ¿de acuerdo? Y cuando esta metacercaria pues es ingerida, pues llega al hígado y se convierte pues en el adulto normal. Recuerda que la metacercaria se ha enquistado, ¿eh? Y así ingresa pues al sistema humano, no al cuerpo humano. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos eso por ahí. Por eso el detalle, en este caso, para evitar pues la fasciolosis, es el lavado adecuado de verduras, ¿no? Lavado adecuado de las verduras que podamos ingerir. Y siempre debe ocurrir, no solamente ahora, sino siempre debe haber ocurrido. Muy bien. Bueno, seguimos con la fasciolasis. Bien, vamos ahora a enfermedades de artrópodos, ¿ya? A ver, un minuto, por favor. Vamos entonces con enfermedades parasitarias por artrópodos. Hablamos de la carosis, ¿no? Que causa la sarna, causada pues perdón, por el ácaro o arador de la sarna, el Sarcoptes. Luego tenemos pues la pediculosis por el Pediculus humanus o por el Tririus pubis, ¿no? El segundo llamado ladilla, ¿ya? Y entonces, a ver, vamos a ver algunas cosas. A ver, ¿qué cosa es la sarna? Hablamos pues de que es causada por el Sarcoptes escabe, llamado también arador de la sarna, porque justamente pues es capaz de horadar la piel, ¿no? Haciendo túneles debajo de ella, debajo de la superficie, donde va a depositar sus huevos, ¿de acuerdo? Le va, repito, a depositar sus huevos, ¿ya? Y pues de esa manera los huevos revientan, eclosionan y aparecen más, ¿no? Y generalmente pues invaden superficies con gran cantidad de pilosidad, ¿no? ¿Ya? Y bueno, entonces,
A ver, un momento, por favor. Vamos a salir de aquí. Bien, le decía entonces, en el caso, vamos a regresar por acá, perdón, antes, ya, en el caso de la pediculosis, para terminar con esto, en el caso de la pediculosis, hablamos pues de que la infección ocurre por compartir, como te estaba manifestando hace rato, hay cosas que no se comparten. Entonces estamos hablando de que se comparten peines, donde vas a encontrar pues a las liendres, por ejemplo, ¿no? Que son las larvas. Pero recuerda que este es un artrópodo, así que hay un ciclo de vida que tiene, ¿no? Hay una liendre que digamos es pues la larva, luego tienes la ninfa que es pequeña, que luego va a hacerse como adulto. Ahora, entre ninfa y adulto no hay diferencia, ya es básicamente lo mismo, solo que la ninfa es como un adulto más pequeñito, más chiquito, ¿ya? Así que sea pues que el piojo no llegue por la cabeza o hablamos pues del otro que es el tirus pubis, no conocido como ladilla, hay que tener presente que en el primer caso, ¿no? La pediculosis, pedículos humanos es por compartir peines, te repito, cualquier cosa que esté en la cabeza, y lo otro es pues por contacto sexual. Ahora recuerda que los piojos son vectores del tifus, ¿no? Son vectores del tifus. Entonces, es una enfermedad, así que hay que tener cuidado con ella, ¿ya? Bien, vamos más bien a ver si fuera pues tan amable, vamos a iniciar la encuesta por ahí mientras comienza a conversar justamente sobre las preguntas. A ver, vamos a conversar, repito, entonces sobre preguntas. En la primera, dice, cuando en el colegio un profesor está enseñando unas normas de higiene respecto al ambiente donde viven, a los alimentos apropiados de su modo de preparación, al aseo personal, importancia de disfrutar el sol y el aire, comida natural, bueno, quizás no podamos hacer nada, y aspectos relacionados a la salud de las personas, ¿qué dominio de medicina usan en su clase? Bueno, pues obviamente estamos hablando de higiene, ¿cierto? Estamos hablando de higiene, ¿cierto? Ya, eso en primer lugar. En segundo lugar, el concepto de estado de homeostasis que exhibe un organismo también lo podemos hacer como sinónimo de ¿qué? Salud, ¿cierto? Vamos con la 3. A ver, en la 3, señale usted qué institución moderna definió la salud del ser humano. Este de completo bienestar, bueno, obviamente eso lo hizo pues la OMS, ¿no? Entonces hablamos de la D. ¿Qué más? 4. Una persona ha salido de casa sin tomar medidas de bioseguridad, mascarilla, distanciamiento, evitar tocarse la cara y llegando a casa, lavarse las manos, contraviniendo la disposición de cuarentena dada por las autoridades de gobierno frente a la epidemia de COVID-19. Al practicársele el despistaje mediante la prueba molecular dio positivo, pero no presentó ninguno de los síntomas característicos de esta infección viral. Luego de mes y medio se le practica una segunda prueba molecular y sale negativo. ¿Qué afirmación podemos, pues, plantear frente a este caso? Como te decía, si tu cuerpo está en condiciones normales, está con un sistema inmune fuerte, entonces la infección no avanza. No avanza, pues justamente ha estado con una buena salud. Vamos con la 5. A ver, en el caso de una persona que es diagnosticada con un cuadro de saturnismo, contaminación por plomo, ¿no? Como consecuencia de exposición prolongada a plomo y debido a su larga actividad minera, podemos afirmar que se trata de una enfermedad, bueno, como hemos dicho, el saturnismo es una enfermedad ocupacional, ¿sí? Bien. Cáncer a colon o al estómago produce proliferación de tejidos circundantes a estos órganos, alterando su estructura y su fisiología. Tiene carácter metastásico, o sea, puede afectar a otros órganos. De acuerdo a este dentro de qué tipo de enfermedad se va. Estamos hablando que el cáncer
al estómago o al colon, termina dañando el órgano, degenerando el órgano, alterando su función. Por esa razón, repito, por esa razón es que se está colocando como enfermedad degenerativa. ¿Ya? Muy bien, sigamos. A ver, conocimiento de la etiología de las enfermedades infecciosas, lo vemos a Robert Koch, establecer los límites que vienen a establecer el papel de microorganismos como agentes causantes de enfermedades. Ya, entonces, ¿a qué nos referimos? Obviamente, la teoría microbiana de la enfermedad, ¿cierto? Muy bien, bueno, por cuestiones de tiempo, vamos con lo siguiente. Ahí van las respuestas que faltan, ¿ya? Muy bien. Entonces, bueno, ha sido pues un buen día, cuídense. Muchas gracias por su atención. Espero que podamos haber pues contribuido con su formación. Conmigo es hasta aquí.